Nuevo amanecer capítulo 01. Tisone recuperó el sentido poco a poco. Todo regresó en fragmentos dolorosos. Su olfato regresó con una oleada de náuseas. Aunque eso podría deberse al fuerte latido en la cabeza. Algo goteaba por un lado de su cara. Cálido. Resbaladizo. Sangre. Lo siguiente que escuchó fue un lento crescendo de sonidos apagados. Su propia respiración agitada, el zumbido distante de un generador, el escalofriante clic del seguro de un arma al ser desactivado. El olor metálico de la sangre le llenó la boca, mezclado con el olor a humedad del hormigón y el sudor. Le dolía todo el cuerpo. Cada músculo protestaba al intentar moverse. Tisone entreabrió los ojos, entrecerrándolos por el parpadeo de los tubos fluorescentes del techo. Las sombras se movieron. Un hombre se adelantó sigilosamente. Una mano se levantó y el cañón de una pistola se posó en la frente de Tisone. Chamuscó, sin duda por un disparo anterior. Siseó, mirando fijamente a Klein, ese pedazo de mierda. ¿Qué les pasa a los jóvenes hoy en día? Antes, los jóvenes conocían su lugar. Sabían que no debían meterse en nuestros asuntos, y seguro que no quieres meterte con los mayores. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, maldita sea. Gruñó Tisone mientras Klein le hundía el cañón más profundamente en la cabeza, clavándose en la piel. ¿Dónde está Malik? ¿Dónde está mi hermano? Klein frunció el ceño, pero se negó a responder. Tisone maldijo en voz baja cuando otro golpe resonó en el pasillo. Pasos. No tardaría mucho. Tisone había llamado a la policía antes de colarse. Como distracción. Como refuerzo. Al fin y al cabo, el sistema quería que sus títeres siguieran los cauces jurisdiccionales adecuados en lugar de una venganza egoísta y un derramamiento de sangre. Y no era que no entendiera por qué, pero era correcto ver la justicia desde una perspectiva pragmática. Tisone nunca había asesinado a nadie, así que el recuerdo de sus manos hundiendo un cuchillo en las entrañas de alguien le hizo un nudo en la garganta y le revolvió el estómago. Fue como si hubiera tocado la muerte, tal vez rozando su manto ondeante al pasar. Apuñalar a alguien no era como apuñalar un trozo de carne. Tisone aún recordaba vívidamente cómo su cuchillo penetraba la piel, perforando algo duro. Carne que cedía poco al aplicar presión. Al cabo de un rato, cedió, dando paso a una oleada de calor repugnante a medida que sus manos se abrían paso más profundamente. Todo sucedió tan rápido y tan lento. «Eres un asesino», susurró Klein, sin intención de burlarse, sino simplemente afirmando una verdad fascinante. Tisone parpadeó ante la tenue luz. Lo había hecho. Derramó la sangre de otro, y quizás en ese momento de matar al subordinado de Klein, sintió que estaba haciendo algo grandioso. Recuperar a Malik castigando a sus enemigos era empoderador. Tisone lo volvería a hacer. Klein tenía razón. Era un asesino, porque a medida que transcurrían los segundos, una furia feroz ardía en Tisone, una furia que solo podría apaciguarse si Klein caía muerto en ese preciso instante. Tisone sonrió con una sonrisa delgada y torcida, el carmesí filtrándose entre sus dientes, la ira corriendo por sus venas como gasolina esperando a ser prendida fuego, porque a pesar de todo lo demás, Malik todavía estaba prisionero. Es curioso cómo funciona. La venganza, quiero decir. Klein empezó, con frialdad. Había algo en sus ojos mientras miraba a Tisone. Reminiscencia. Tal vez le recordaba su juventud. Nada cambiará, amigo. Tú me matas. Nosotros te matamos. Fin. Aquí nadie aprendería nada. Moriríamos como una mancha de mierda en este suelo de mierda. Y luego alguien más morirá por ti porque se lo toma demasiado a pecho. Y el ciclo continúa. Para siempre jamás, hasta que las vacas vuelvan a casa. ¿Ves a dónde quiero llegar, chico? A veces, no vale la pena. Tisone bajó la mirada hacia los ojos oscuros y pequeños de Klein. Mátame y otro morirá a cambio. Mátame y alguien que te importa muere. Las palabras no pronunciadas de Klein lo decían todo. Malik es todo lo que me queda, susurró Tisone, tragando saliva. La verdad en su voz era cruda. Y tú eres todo lo que tiene. Klein continuó con una carcajada. Qué lástima que no lo logre. Al menos es hora de verte muerto. Quizás derrame lágrimas de cocodrilo después, si puede. Pero me temo que es demasiado tarde para un reencuentro conmovedor, amigo. Esto no es un cuento de hadas, chico. Los ojos de Tisone se abrieron de par en par ante las palabras de Klein. No hubo tiempo para responder. Pero ¿sabes qué? Rectificó Klein con el ceño fruncido. Creo que podemos hacer que lo veas una última vez. Esto también podría ser parte del experimento. Sonrió. Tisone fue obligado a ponerse de pie con un fuerte tirón.
Se tambaleó, con los brazos atados a la espalda, incómodamente. Apretó los dientes. Bastardo. Tienes que aprender a controlar esa rabia, chico. Pero claro, es difícil con el corazón tirando de todas las direcciones posibles. Pobre corderito perdido en la oscuridad. Klein rió entre dientes, un sonido oxidado que le puso la piel de gallina a Tisone. Supongo que esto es algo que se aprende tras pasar por innumerables adversidades, o quizás sea innato. ¿Quién sabe? Pero si esta vida te enseña algo, es que cada acción tiene una consecuencia, y uno no puede evitar preguntarse si las cosas deberían haber terminado de otra manera si alguien no hubiera sido ávido de poder. Si el sistema debería haberse arreglado solo. Pero, por desgracia, los engranajes siguen girando y nosotros simplemente seguimos su ejemplo. No importa quién esté al volante. Tisone apenas digirió las últimas palabras de Klein mientras lo hacía caminar hacia la oscuridad del almacén. Cada paso activaba sensores. Las luces fluorescentes del techo se encendieron con un parpadeo ominoso, una a una, bañándolo todo de un azul enfermizo. En retrospectiva, Tisone creyó que habría sido mucho mejor si se hubieran quedado en la oscuridad. La luz revelaba horrores inimaginables incluso para la imaginación más débil. Hileras de tanques de suspensión se alineaban en cada rincón del almacén. Cada uno de ellos estaba ocupado por restos humanos medio muertos. La carne colgaba suelta de esqueletos y piel pálida. Klein tarareó pensativo. ¿Reconoces a alguien? Tisone ya no tenía miedo. La rabia lo azotaba. Eres un monstruo. Klein se encogió de hombros. Soy un hombre de negocios. Si quieres ver a tu hermano, está por aquí. Aunque puede que no te guste lo que encuentres. Dicho esto, arrastró bruscamente a Tisone por el laberinto de cápsulas. El líquido dentro de los contenedores burbujeó, haciéndole casi saltar. Klein simplemente rió entre dientes ante su reacción. ¿Qué les están haciendo a esta gente? Tisone tuvo que apartar la mirada, aunque mirara a donde mirara, lo único que veía era lo mismo. Muertos suspendidos en tanques, esperando a descomponerse. Verá, el cuerpo humano es fascinante, con un gran potencial sin explotar. Estamos intentando aprovecharlo, dijo Klein con entusiasmo. Pero aún no lo hemos logrado. Por lo tanto, el proceso no tiene el mejor historial. Bueno, al menos, hasta hoy. A Tisone se le secó la boca. Se negó a reconocer lo que significaba esa insinuación. Estás matando gente. No lo dijo por pura ira. Era un enojo personal, porque en cualquier momento podría encontrarse con su hermano, suspendido dentro de una de las cápsulas. En cierto sentido, sí, dijo Klein con una sonrisa radiante. La luz fluorescente se reflejaba en su rostro marchito. Pero piénsalo así. Estas personas se apuntaron. Dieron su vida voluntariamente para hacer del mundo un lugar mejor. ¿No es admirable? Tisone se quedó en silencio durante unos segundos. ¿Cuánto les pagaste? Malik nunca aceptaría voluntariamente algo así a menos que estuviera involucrada una gran suma de dinero. Un hedor pútrido hizo que Tisone arrugara la nariz, pero siguió adelante. Suficiente para vivir bien, si sobreviven al proceso, dijo Klein, enigmáticamente. Sinceramente, su vida podría considerarse acabada, independientemente del resultado de esta noche. O le clavarían un trozo de plomo en la cabeza por sus esfuerzos, o lo meterían en un coche y le leerían sus derechos. ¿Cómo me metí en este lío? Maldita sea, Malik. ¿Qué hiciste? Tisone sintió una punzada de culpa. Malik debió de haberse juntado con la gente equivocada por desesperación o vergüenza. Sabía que su vida distaba mucho de ser una fortuna. Sin comida caliente ni mantas, al menos tenían un techo. Tisone tuvo que dejar la escuela para trabajar y darle a su hermano una educación superior y mejor. Pero al final, parecía que Malik nunca disfrutaría de esos beneficios. Pero no podía culpar a su hermano. Tisone no podía odiarlo por elegir un camino tan peligroso. Al fin y al cabo, era su hermano. Sabía que solo intentaba ayudar, aunque su decisión fuera precipitada y estúpida. Era solo un niño. Klein se detuvo bruscamente. Aquí. Señaló el extremo más alejado del almacén. Tisone sintió un jadeo en la garganta. Una mesa de operaciones se alzaba sola bajo una lámpara brillante fijada al techo. Había alguien tumbado encima, una silueta difusa, dormitando bajo una sábana blanca. No se preguntó por qué lo habían separado del resto, ni por qué no lo habían encerrado en una cápsula de contención. Tisone no era de los que sufrían semejante lapsus de razonamiento, pero había estado nervioso. Malik. Intentó intervenir Tisone. Tenía que verlo con sus propios ojos, tenía que saberlo. Y parecía que Klein se lo permitió.
hasta que un dolor punzante se hizo notar en su pierna derecha. El sonido ensordecedor de un disparo resonó en las paredes una fracción de segundo después. Tisone bajó la mirada y vio un rojo fresco brotando de la parte interior de su muslo, filtrándose lentamente en sus vaqueros, tiñéndolos de un tono granate oscuro. Su cara golpeó el suelo mientras un grito atravesó su garganta. En serio, aún tienes mucho que aprender. Nunca le des la espalda a tu enemigo, y menos a uno armado. Klein exhaló un suspiro dramático. Había un dejo de decepción en la voz del anciano. Supongo que es normal, considerando todo. Eres joven e imprudente, y estás en un estado emocional muy volátil. Klein puso el seguro del arma. Todo se volvió estático. El dolor y la rabia se confundían en sus pensamientos. Tisone dejó escapar un gruñido, su visión se nublaba y ardía. Klein pasó junto a un Tisone que se retorcía, ignorando sus gruñidos de dolor y maldiciones. Ajustó la mesa de operaciones, colocándola ligeramente en posición vertical. Con un tirón, las mantas comenzaron a desprenderse, deslizándose hasta la mitad del cuerpo de Malik. Malik. Tisone olvidó por completo el dolor. Sus ojos se abrieron de par en par, negándolo todo. La piel de Malik se desprendía a pedazos, revelando carne viva y descolorida debajo. Tenía los ojos abiertos, pero sin ver, nublados por la misma película lechosa que los de los tanques de suspensión. Malik. Susurró Tisone con la voz entrecortada. Un sonido seco e histérico le subió por la garganta. Malik no respondió. Inclinó la cabeza hacia un lado. Su hermano miraba al vacío. Luego la sábana se cayó del resto de la figura. Tisone dejó escapar un gemido ahogado al verlo. Malik, lo que quedaba de él, tenía más extremidades de las que Tisone podía recordar. A su costado había brazos, pero no pertenecían allí. 3 brazos humanos brotaban de donde habían estado sus costillas. Los huesos sobresalían, la carne se estiraba al máximo mientras las costillas de Malik luchaban por cubrir la antiestética protuberancia. ¿Qué carajo hiciste? Tu hermano es el primer éxito, dijo Klein con orgullo. El primero en regresar, no del todo vivo, pero tampoco del todo muerto. Un gran avance en nuestra investigación. Su cuerpo ha aceptado el injerto de maravilla. Y el espécimen que tenemos está a la altura de un dios legendario, así que estamos muy cerca del gran final. Tisone forcejeaba en el suelo, apoyándose en los codos. Deshazlo, sean los experimentos enfermizos que estén haciendo. Tráelo de vuelta. Klein rió entre dientes, dándose un golpecito en la frente. ¿Revivirlo? ¡Qué tonto! Es imposible. Solo Dios puede hacerlo, pero tu hermano, tampoco es del todo humano. Tisone se obligó a respirar. Inhaló. Exhaló. Una lágrima se deslizó por la comisura de sus ojos al comprender que su hermano no era más que un cadáver. Esto no podía ser lo que Malik había deseado. Tisone simplemente no podía aceptarlo como cierto. Acéptalo. Es irreversible, muchacho. Tisone negó con la cabeza con furia. No, no, arregla esto. Devuélvelo. Tu hermano no será el mismo cuando despierte, pero está vivo, muchacho. Bueno, parcialmente. Klein rió entre dientes. Eso en sí mismo es un éxito. El corazón de Tisone latía demasiado fuerte. Sentía un zumbido en la cabeza. Tisone ya no sabía cómo reaccionar. No había nada que sentir. Solo percibía ecos vacíos que se hacían cada vez más fuertes, en un crescendo eterno. Con un rugido de rabia, se arrastró hacia Klein, como un zombi destrozado, ahuyentado por el hambre. Con los brazos atados a la espalda, tuvo que contorsionarse como un gusano. El dolor no importaba, su objetivo sí. Klein retrocedió con facilidad, con los ojos ensombrecidos por la diversión. Apuntó a la cabeza de Tisone con su pistola. Oh. Mira lo que tenemos aquí. Alguien se está aventurando hoy. Tisone ignoró a Klein. Simplemente miró con el ceño fruncido el arma y siguió arrastrándose, con las extremidades temblando por el esfuerzo, pero sin detenerse ni un instante. Era una tarea estúpida. Estaba al borde de la muerte, sobrevivido simplemente porque el hombre frente a él así lo deseaba. Pero nunca había conocido tanta ira y amargura en su vida. Incluso cuando todo había salido mal. Bastardo. Te mataré. Y aunque muera, te perseguiré. Klein permaneció impasible ante la mirada amenazante de Tisone mientras sus labios se curvaban en una sonrisa maliciosa. Su arma apuntaba a la frente de Tisone. Le habían quitado el seguro, su dedo empezó a doblarse, cuando de repente se detuvo. Los ojos de Klein se entrecerraron con fascinación. Y Tisone. Estaba tan absorto en su locura que ni siquiera se dio cuenta de que había alguien allí. Detrás de él.
El crujido de la sábana debería haberle dado la señal. O los chirridos de alguien luchando por soportar el peso de una nueva parte del cuerpo. Una voz suave susurró. Tipti. Le costaba hablar, como si la voz se arrastrara a través de la carne desgarrada. R. Tisone se giró con cautela, con la esperanza floreciendo en su pecho. La visión que lo recibió aplastó cualquier ápice de emoción, cualquier atisbo de cordura que le quedara. Malik se quedó allí, si es que lo que Tisone veía ante él podía siquiera parecerse remotamente a su hermano. Malik avanzó arrastrando los pies, balanceándose a cada paso, casi como si estuviera borracho. Klein habló con entusiasmo. Maravilloso. Pudo reconocer a su hermano, incluso en ese estado. Un acto enteramente motivado por su afecto familiar. Espectacular. Se dispuso a escribir algo en su blog de notas mientras Tisone observaba horrorizado. Klein notó su mirada fija. Esto podría ser un acto de supervivencia del más apto, ya que la especie sobrevive, incluso en ausencia de capacidad cognitiva. Continuó reflexionando mientras Malik se acercaba, con la baba goteando sobre el suelo de cemento mientras Tisone seguía allí tendido, desangrándose. Malik. Hermano. Malik gimió. Tisone parpadeó y. Los dientes de su hermano se clavaron en la carne. La sangre brotó por todas partes, empapándolos a ambos mientras Tisone se congelaba. Estaba demasiado conmocionado como para gritar. El dolor le recorrió todo el cuerpo, ardiendo como un reguero de pólvora, como una corriente aguda y violenta. Malik. Tisone se movió debajo de él. La mandíbula de su hermano se apretó con una fuerza increíble, clavándose más profundamente como un bulldog con sus dientes alojados en su cuello, sin soltarlo. Malik atravesó la piel y los tendones. Sangre, una marea carmesí. El rocío carmesí empapó el rostro de su hermano. Tisone sintió una convulsión en el estómago mientras sentía y oía su propia hemorragia. Los tendones apenas conservaban su integridad. Malik le había destrozado la mitad de la garganta con un mordisco brutal, pero no se detuvo ahí. Ansiaba más, como una especie de bestia salvaje. ¿Por qué? La visión de Tisone se nublaba. Su corazón se debilitaba. Sus últimos pensamientos fugaces estaban llenos de dolor, tanto que le dieron ganas de gritar al cielo por la injusticia, por la mala mano que la vida le había dado. No fue su culpa que no tuvieran dinero. No fue su culpa que sus padres los abandonaran. No fue su culpa si su vida estuvo llena de luchas. Tisone no pretendía ser cruel. Nunca quiso lastimar a nadie. Mientras se apoyaran mutuamente, debería haber estado bien, ¿verdad? ¿Por qué su hermano tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué tuvo que morir? No fue jodidamente justo. Los brazos de Tisone rodearon la espalda de Malik. En realidad no lo fue. Ciudad de Tokonosu, Japón. La siguiente parada es la ciudad de Tokonosu. Las puertas se abren a la izquierda. La siguiente parada es la ciudad de Tokonosu. Las puertas se abren a la izquierda. Tisone recobró la conciencia de golpe entre el parloteo de unos estudiantes a su lado. Su corazón latía con fuerza mientras se llevaba los dedos al cuello. Sin mencionar que casi vomitó allí mismo, al oler algo tan penetrantemente fuerte. Apretó los dientes ante un olor fantasmal a sangre que se le pegaba a la piel y la ropa. Su sangre. Le temblaban las manos y la vista se le nublaba un poco. Todo volvió a la normalidad un minuto después, cuando su respiración se controló. Aún le revolvía el estómago, pero contuvo las náuseas, recostado para intentar calmar los latidos desbocados de su corazón mientras el sudor le corría por las sienes. ¿Estaba vivo? Tisone revisó su cuello, donde su hermano le había mordido, o su pierna, donde Klein le había disparado a traición. No había heridas. Nada fuera de lugar. Estaba tan sano como podía estarlo. Se giró y miró su tenue reflejo en el espejo. La misma piel oscura y rasgos marcados. Todo era tan extraño y desconectado. Parecía un sueño, o una simulación. Tisone rió entre dientes con sarcasmo. No le extrañaría que Klein lo obligara a participar en un experimento tan enfermizo como este. Quizás su hermano apareciera de la nada y empezara a masacrar a todos. Finalmente sus ojos se giraron para observar su entorno. ¿Dónde estoy? Estaba en un tren, eso era obvio. Decidió no preguntarse cómo había llegado allí por el momento. Esa pregunta tenía mucho que descifrar, y no tenía la mente para considerarla. Así que Tisone observó atentamente su entorno. La gente de clara ascendencia asiática se mantenía a una distancia prudencial y respetuosa. Miró los elegantes carteles de anime y las evidentes letras japonesas que los adornaban. ¿Qué? Miró a la izquierda. Un hombre japonés, vestido de traje, levantó la vista para encontrarse con su mirada, parpadeando con incertidumbre, antes de volver a concentrarse en su teléfono.
Miró a su derecha. Un grupo de estudiantes estaba apiñada en su rincón, riendo y charlando animadamente. Por alguna razón, tenía la vaga sensación de que algunos lo miraban. Claro que ser el único negro en un tren lleno de japoneses lo hacía destacar como un pulgar dolorido. Pero esos estudiantes, sus uniformes, había una extraña familiaridad en esa paleta de colores. Blanco y verde. ¿Dónde lo vi antes? A Tisone le palpitaba la cabeza mientras rebuscaba entre sus recuerdos, sin encontrar la respuesta que buscaba, porque no tenía ni puta idea de qué buscaba. Pero esas faldas eran muy cortas. ¿Ciudad Tokonosu? Otra pieza del rompecabezas. Era un nombre familiar. Un recuerdo vago, algo que sabía haber oído antes, pero que no se le quedó grabado, como cuando alguien percibe un aroma nostálgico, pero no puede precisar cuándo lo olió por primera vez. El tren se detuvo mientras el altavoz zumbaba. Tisone exhaló un profundo suspiro. Decidió olvidarlo. Si Klein, si toda la mierda con la que se topó era siquiera real, tenía algo que ver en esto, su ubicación actual podría cambiar en un instante. No había necesidad de perder tiempo precioso dándole vueltas a preguntas inútiles. Tisone podría hacerlo más tarde, pero eso no respondía realmente a la parte persistente de sus pensamientos que se negaba a callarse. Quizás lo colocaron en el lado equivocado del tren, al ver lo desconocido que era todo. Las puertas se abrieron con un siseo y el parloteo en japonés se hizo aún más ruidoso. Tisone no tuvo más remedio que salir, perdido. Soltó un suspiro y se irguió. No iba a dejarse llevar por el pánico ni a preocuparse por todo lo sucedido. Obviamente, había un motivo oculto, y si quería encontrar a su hermano, tenía que pensar como un adulto racional y no entrar en pánico. Bueno, todo era una jodida locura. Hasta ahora, todo apunta a que no. Esa mierda, al final, fue una simulación. Quizás Tisone despertaría de lo que fuera que se había propuesto con solo sobrevivir lo suficiente para descubrir una o dos pistas. Klein podría estar jugando con él, y el disparo fue solo una elaborada ilusión, aunque, era extremadamente inmersivo, ya que el dolor persistente en la pierna no había desaparecido por completo. Latía ligeramente. ¿A quién engaño? En cuanto Tisone salió a la intemperie, a la bulliciosa ciudad japonesa, no pudo evitar la corazonada de que esto podría ser real. Se detuvo en medio de una calle mientras los peatones lo rodeaban. Era como si estuviera en un vacío propio que la gente evitaba o estaba demasiado distraída como para preocuparse. Se giró lentamente, con la cabeza girando, desconcertado. Los imponentes edificios. Las carreteras. El cielo. Todo era mucho más vibrante y vivo de lo que recordaba. El cielo era más azul. Los edificios parecían más vivos. Todo parecía brillar un poco más. Era como si Tisone hubiera despertado a una dimensión completamente nueva, una construida sobre la anterior, pero mejor. Esta no era como aquella ciudad de mierda en la que vivía antes. Incluso los transeúntes parecían tener rasgos más claros, ojos más brillantes y cabello colorido. Al caminar, se veía mejor reflejado en una ventana. Tisone se llevó una mano a la cara, frotándose la piel oscura, que parecía más radiante, más fresca. Su cabello era diferente, el estilo del corte, el tono. Sus cejas estaban más definidas. Sus mejillas, más definidas. No era algo que hubiera notado con una simple mirada, pero una inspección más profunda reveló nuevos detalles sobre su apariencia que sabía que no existían antes. Se desprendió de su propia imagen, aturdido. Debía de haber algo muy mal. Tisone podría atribuirlo a la paranoia, o tal vez, simplemente estaba drogado y necesitaba despertar. Se dio una bofetada rápida, tan fuerte que le dejó una roncha. El dolor, sí, era real. O solo dolía porque la simulación, de alguna manera, se conectaba con la interpretación que su mente prefería. Si sigo pensando que estoy en una simulación, me volveré loco. A pesar de toda la locura de Klein, no creo que tenga la infraestructura ni el poder para hacer algo así, lo que me deja de nuevo en el punto de partida. ¿Morí? ¿Fue todo una ilusión? ¿O Klein, Malik y todos los demás siguen ahí esperándome? No. Malik prácticamente se ha ido. Aquello que vio no era su hermano. Tisone apretó los dientes mientras veía pasar a peatones al azar, ajeno a su difícil situación. Había tanto que desconocía que un oscuro resentimiento le supuraba en la cabeza. Intentó reprimirlo, pero cada minuto que pasaba alimentaba esa oscura bola de emociones en lo más profundo de su estómago. Empezó a caminar a toda prisa, quizás demasiado. Sintió que alguien chocaba contra él y caía al suelo con un chillido. Ese pelo rosa brillante era inconfundible, incluso en ese lugar.
En circunstancias normales, chocar con alguien tan bruscamente le habría hecho perder el equilibrio, pero Tisone era un muro de ladrillos, y el breve impacto fue como chocar contra un objeto inamovible. Él simplemente movió los pies. La chica lo miró. Tenía una mirada feroz, eso era seguro. Y aquí va de nuevo esa sorprendente familiaridad. Ella abrió la boca y un lindo y diminuto colmillo asomó de sus labios. Tisone frunció el ceño, confundido. ¿Qué? La expresión de indignación que puso la pequeña imbécil se borró al darse cuenta de que no la entendía. Se aclaró la garganta, inflando el pecho. Dije, mira por dónde vas. Ah, cambió al inglés. Con mucho acento, pero por suerte aún se entendía. Tisone esbozó una suave sonrisa mientras le ofrecía una mano para ayudarla. Disculpa. No estaba prestando atención. Ella lo miró fijamente. Por mucho que le hubiera gustado poner los ojos en blanco ante su pobre intento de intimidación, ya que fue su culpa, era apropiado que se disculpara. La chica le tomó la mano y se puso de pie con un movimiento elegante. Se sacudió la ropa, observándolo con sus penetrantes ojos naranjas. No pasa nada, respondió con un suspiro, aunque su voz tenía un dejo de irritación. La próxima vez, ten cuidado por dónde vas, ¿vale? Al ver que no respondía, levantó la barbilla y agitó una mano frente a sus ojos. Un pequeño colmillo le asomaba del labio superior. Oye, ¿me estás escuchando? Tisone parpadeó. Sí, resopló, intentando irse. Él la detuvo enseguida. Puede que esto sea de la nada, pero ¿cómo te llamas? Ella entrecerró los ojos. Me pareces extrañamente familiar. Como alguien a quien solía conocer, explicó, con una leve sonrisa. Sabía que podía ser bastante intimidante debido a su tamaño, por eso siempre optaba por hablar con suavidad y cortesía a los desconocidos para marcar el tono de sus interacciones. Sobre todo en una situación donde la primera impresión terminó con un trasero magullado, y lo último que Tisone quería era que ella pensara que le estaba insinuando algo. Era menuda y de dudosa edad. Tisone podría haber asesinado a alguien, pero incluso los asesinos tenían estándares. Eso no funcionó, pues la chica seguía mirándolo con recelo, pero aún así obedeció tras una pausa. Saya Takagi, dijo, cruzando los brazos justo debajo del busto. Saya Takagi, Saya Takagi, Saya Takagi, ¿eh? Murmuró Tisone, repitiendo su nombre, hojeando mentalmente un libro de rostros en busca de alguien que coincidiera con su imagen. Ella apartó la mirada con otro bufido. Su voz bajó un poco. Era suave, casi como si se supusiera que sería inaudible, pero él logró captarla de alguna manera, por encima de los ruidos ambientales que se apagaban a medida que se concentraba. ¿Y el tuyo? Saya lo miró a los ojos. Tisone, dijo distraídamente. Ella pudo ver que algo parecido a la comprensión caía en sus ojos. Sus ojos brillaban con una luz sombría. ¿Cuál es el mejor instituto de la zona? Soy nuevo aquí, ¿sabes? Y tengo un hermano menor un poco mayor que tú. Pensé en matricularlo en algún sitio cercano y cuidarlo, ya que mis padres no están. ¿Sabes de algo bueno? Saya se sorprendió por la incongruencia y la rapidez con la que desvió el hilo de la conversación, pero en cuanto se dio cuenta de que era su turno, asintió con entusiasmo, probablemente contenta de que por fin estuvieran en un terreno más familiar. Preparatoria Fujimi. Se llevó una mano al pecho, sonriendo. Es la mejor institución de Tokonosu, aunque el listón de entrada es alto. Claro, no es nada para un genio como yo. ¿Verdad? Tisone asintió con lo que Saya solo pudo interpretar como un movimiento de cabeza desconcertado. Estaba a punto de continuar cuando Tisone pasó junto a ella. Más bien parecía arrastrarse, como si estuviera en piloto automático. Totalmente perdido. Oye. Ella le apuntó con el puño a la espalda que se alejaba y salió corriendo tras él. ¡Qué grosería! Tisone tarareó sin comprometerse. ¿Y por qué es de mala educación? Saya frunció el ceño, sus dos coletas se mecían mientras luchaba por seguir su paso imponente. ¿Por qué te estoy hablando a ti, claro? Tisone arqueó una ceja. La miró con aire evaluador. Eso no era hablar. Eras fanfarronear, dijo con tono serio, ofreciendo una sonrisa apaciguadora cuando Saya se enfureció. Bastardo, tú. ¿No tienes más cosas geniales que hacer, pequeña Saya? Tisone se detuvo, mirando a los transeúntes con evidente inquietud. Volvía a sentir una sensación de desconexión, como si estuviera mirando por una ventana a un mundo lejano que era real, pero también irreal, porque por muy surrealista que fuera todo, podía oler, sentir y ver cosas. Era real. Existía. Estaba en un maldito anime, nada menos.
Se dio cuenta fácilmente. Este era el favorito de su hermano. Y el idiota parlanchín que lo perseguía era un personaje distinguido cuyo propósito era el fanservice gratuito. De hecho, no era una cura que Saya soportara sola. Todas las mujeres, vivas, muertas o no muertas, tenían tomas y ángulos de cámara inapropiados. Tisone lo encontró ridículo, pero también comprendió la estrategia de marketing tras la idea de zombies, sangre y mujeres guapas y expuestas. Quizás más tarde, dijo Saya, con la nariz arrugada. Oye, ¿a dónde crees que vas? No lo sé, suspiró. No me gusta estar quieto. Necesito moverme. Despacio, entonces. Gigante estúpido. ¿Por qué eres tan alto? Alguien tiene que ser el paraguas durante las conversaciones lluviosas, dijo secamente. Saya parpadeó, sin esperarlo. Le dirigió una mirada vacía, que se transformó en una mirada boquiabierta, con ojos naranjas enormes como platos y la boca formando una O. Tisone parpadeó, confundido, antes de que un resoplido entrecortado, seguido de una carcajada, brotara de sus lindos labios. Me gustas. Rió Saya entre dientes. Qué listillo para ser novata. Lo felicitó con otra carcajada. Empezó a caminar hacia adelante y se unió a él. Él aceleró el paso, y ella, milagrosamente, lo siguió. Maldita sea. No me digas, no me pasé 6 putos minutos intentando ser lista. Saya lo miró fijamente antes de contener su risa burbujeante y calmarse, con un suspiro que pretendía demostrarle a Tisone que, para empezar, no era tan gracioso. Oye, ni siquiera sé qué demonios dices, pero baja un poco el ritmo, ¿o es que todos los extranjeros son así de precipitados? Espera, ¿de dónde eres? América. Se atragantó. ¿Qué? Jadeó. Así que eres un yanqui. Saya lo miró de reojo y aplaudió 2 veces en un gesto burlón. Se cubrió los ojos exageradamente. Uf. Qué patético. Tisone solo suspiró para sus adentros. Qué mocoso. Pero aún podía ser útil a largo plazo. Siendo sincero, Saya le recordaba un poco a Malik. Su Malik más joven y malcriado, que se comportaba como el mayor imbécil cada vez que salía un nuevo anime que consumía toda su atención durante semanas hasta que Tisone le metía algo de razón en la cabeza. Creo que ya te diste cuenta de tus prejuicios a primera vista. Y, Saya, si no me equivoco, ¿vas de camino a casa después de la escuela o algo así? Resopló Tisone. Dobló en una esquina al azar, metiendo las manos en los bolsillos. ¿No deberías estar concentrando tu ingenio en cosas más importantes? Saya adelantó a Tisone y se detuvo justo delante de él. Estás completamente perdido. Ni siquiera hablas japonés, y esperas que yo, precisamente, deje que un aficionado navegue solo en Tokonosu. Empezó a caminar con seguridad, como si supiera exactamente a dónde llevarle, moviendo una de sus 2 colas antes de levantar la nariz. Una sonrisa pícara y traviesa se dibujaba en su boca dentada. Ahora puedo tomarme un tiempo libre para educar a un pobre yanqui ingenuo como tú, o simplemente dejarte aquí mismo. Bueno, es mi decisión. De hecho, mi decisión debería ser lo primero, ¿no? Tisone consideró decirle que estaría bien solo cuando se dio cuenta de que no tenía dinero. Había rebuscado en su mochila y cartera 3 veces. Si encontró algo de cambio, probablemente de una compra anterior. En cualquier caso, su falta de estabilidad financiera le traería problemas graves que él podía ver. En realidad tenía mucha hambre, según el suave ruido que provenía de sus entrañas. Saya debió haber oído su estómago, porque soltó una risita, obviamente burlándose de él por su error. Jijiji. ¿Tiene hambre el americano? Miró al frente, con expresión desinteresada. ¿Y acaso los genios matan de hambre a los extranjeros hoy en día? Saya se limpió la risa de inmediato y le lanzó a Tisone una mirada asesina. Abrió la boca de nuevo en un intento de intimidación mientras lo agarraba del brazo y lo jalaba hacia adelante. Sé que esto es un elaborado intento estadounidense de psicología inversa, pero es una porquería. Bien. Sígueme, idiota estadounidense. Ordenó Saya con otro tirón, enfatizando la parte estadounidense, sin más motivo aparente que el de irritarlo. Saya terminó invitando a Tisone a un potaje de maíz. Era barato, y Saya, a pesar de lo desagradable que parecía, tuvo la amabilidad de usar su dinero para él. Tisone comió en silencio mientras Saya, sentada allí, lo observaba. Intercambiaron algunas palabras durante la comida, aunque sobre todo Saya hacía preguntas para las que Tisone no tenía respuesta. Es un poco desconcertante si sigues mirándome así. Saya resopló y se dio la vuelta, cruzando los brazos bajo su modesto pecho. Es porque tienes esa expresión de estar perdida en la selva.
Tisone dejó escapar un suspiro silencioso. Es obvio, ¿eh? Para un genio como yo, todo lo es. Asintió en un silencio agradable mientras comía. Lo único que podía recordar era cómo la vida lo había llevado a sentarse en una tienda barata, a comer algo que ni siquiera le gustaba, mientras mantenía una conversación atrevida con un personaje de anime supuestamente menor de edad. Parecía real, y realmente bonita, pero real. Decidió que debía dejar de pensar en toda esa locura o podría tener un maldito dolor de cabeza. Oye. Saya sacó a Tisone de su ensoñación. Lo miraba con extrañeza, mordisqueando una cuchara de plástico, tamborileando con un dedo sobre el escritorio y frunciendo el ceño con recelo mientras sus iris anaranjados lo escrutaban. Tisone le devolvió esa mirada inquisitiva. ¿Qué? ¿En serio, qué haces aquí? Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ja. No me pareces precisamente de los que llegan a Tokonosu por casualidad, de vacaciones o por trabajo. Sinceramente, parece más como si alguien te hubiera sacado de tu mundo y te hubiera dejado aquí como parte de una broma retorcida. Si hubieras venido por cualquier otra razón, tendrías una historia más coherente. Tisone no era el mejor mentiroso y, frente a Saya, prefería mantener un velo de misterio. Tengo mis razones. Ella no insistió más. Simplemente cerró los ojos. Aunque, para alguien que se dice genio, deberías tener más cuidado. Ni siquiera me conocías y me seguiste como un cachorro perdido sin pensar que pudiera estar tramando algo. Eso en sí mismo ya es una jugada absurda de tu parte, pero si un tipo sospechoso en lugar de un buen samaritano se te acercara en un callejón oscuro, no estarías aquí sentado disfrutando de un potaje de maíz conmigo. Saya mordió la cuchara que aún tenía en la boca. Tisone observó fascinado cómo la luz se reflejaba en su diminuto colmillo perlado antes de alejarse de ella, devolviendo a sus ojos anaranjados la claridad total mientras suspiraba. Para ser sincero, yo también he tenido algunos problemas. Quizás solo necesitaba a alguien con quien desahogarme. Eso fue sorprendente. Tisone se preguntó en silencio si no era propio de los clichés del anime asumir que la linda chica sería la damisela en apuros. Saya parecía de las que ocultan sus problemas bajo su orgullo. Por otro lado, ¿no era más joven que su contraparte canónica? Quizás Tisone había juzgado a la contraparte del anime con demasiada negatividad, algo que la Saya sentada frente a él merecía. Bueno, la vida no sería igual sin problemas. Nos definen cómo somos, lo que buscamos. Cuando menos lo esperes, un día podrías encontrar algo valioso escondido bajo ese montón de sufrimiento, si decidimos buscarlo, dijo Tisone. Deseaba encontrar algo valioso en su propio sufrimiento, pero lo único que encontró fue angustia. Eso es sorprendentemente profundo viniendo de alguien como tú. Saya sonrió con picardía, entrecerrando los ojos. ¿Es esto lo que dices para tener a las chicas enganchadas? Se reclinó un poco, mirándola a los ojos. Solo si la chica es una genio que está demasiado ocupada psicoanalizándome como para darse cuenta de que se ha estado encubriendo todo este tiempo. Se rió suavemente, disfrutando del intercambio de ideas. Takashi tenía el humor de un chiste de papá que se saltaba el remate. Dolorosamente predecible, pero de alguna manera lograba arrancarte un gemido. Saya tarareó mientras se sacaba la cuchara de la boca. ¿Te gusta alguien? Tisone no necesitó pensarlo mucho, o en absoluto. No, no lo creo. ¿Alguna exnovia? Saya sonrió con picardía. Sus dientes, como colmillos, asomaron. No, no lo sé. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de algo personal ahora mismo? ¿O de verdad tenías curiosidad? Solo preguntaba. Saya hizo una pausa. ¿Por qué los hombres son tan tontos? Me gusta un chico, pero no me entiende. Por mucho que le insinúe que estoy disponible, sigue comportándose como un idiota. Saya resopló. Luego bajó el tono. Tisone lamentaba sinceramente haberle permitido seguir hablando, pero ya era demasiado tarde. Además, le había ofrecido comida y era un rostro familiar en este mundo extraño. Quizás se sienta intimidado. Las mujeres a veces dan bastante miedo. Tisone sonrió y levantó las manos. ¿Pero qué demonios sé yo? No, ni hablar. Los hombres son estúpidos. ¿Para qué intentarlo si la primera reacción no es positiva? Juro que hice todo lo posible por llamar su atención, pero no creo que esté funcionando. Quizás lo deje como a un huevo podrido y busque chicos más prometedores. Sabía que no debería importarle, pero como esta conversación no llevaría a nada, bien podría ayudar a encaminarla hacia un punto productivo que pudiera resultar fructífero.
La relación estaba destinada a fracasar con su personaje, pero bien podría apoyar a alguien que no tenía ni idea de cómo funcionaba toda esta mierda del anime. Para empezar, ¿de verdad te gusta este chico, Saya? Preguntó Tizone con dulzura. Bueno, claro. Es mi amigo de la infancia. Creo que está bien dejarlo pasar si él no te corresponde de verdad. Quizás sea tu carácter. No pareces de las que se dejan llevar por un flechazo, pero tampoco deberías perseguir a alguien que obviamente te ignora. Tómate un respiro y resuelve las cosas en lugar de esforzarte tanto. Saya ladeó la cabeza pensativa, como si ese pensamiento le fuera completamente ajeno. ¿Eh? Aunque me cueste admitirlo. Tizone apoyó la barbilla en una mano, observando a Saya con calma y paciencia. Tienes una buena cabeza, y además no es tan fea. Quizás podrías moderar esa actitud descarada y arrogante, aunque creo que a muchos les podría gustar. Saya se sonrojó, con las orejas cubiertas de rojo. Rápidamente hizo un puchero y se dio la vuelta. Gracias. Tizone se encogió de hombros. Y, si acaso, en lugar de buscar hombres y relaciones, concentra tu energía genial en cosas que realmente importan. Lo dejó ahí mientras la joven volvía a su comida, lanzándole miradas vacilantes de vez en cuando, absorta en sus pensamientos. Veo. Dijo ella distraídamente. Tizone terminó de comer y se levantó. De acuerdo. Gracias por la comida. Pero ya me tengo que ir. No me molestes mucho. Quizás nos vemos luego. Saya parecía bastante confiable, y Tizone necesitaba a alguien a quien recurrir en esta ciudad de anime. Fuera lo que fuese. Después de todo, sabía que la paz no duraría mucho más. Un par de años, quizás. Saya, al parecer, aún estaba en secundaria, y no sería hasta que ingresara a la preparatoria Fujimi que la historia empezaría a girar. Independientemente del motivo de su presencia allí, Tizone aún tenía que prepararse. Esperar. Saya gritó, poniéndose de pie. Frunció el ceño y se giró para mirarla. Esperaba de verdad que no lo obligara a seguir con otra conversación sin sentido sobre su vida amorosa. Afortunadamente, no lo hizo. Tú no sabes japonés. ¿Cómo puedes ir por ahí sin saber ni lo básico? ¿Cómo te vas a comunicar? ¿Crees que todos aquí son tan increíbles como yo y saben inglés? No, idiota. Los ojos naranjas de Saya brillaron mientras se señalaba a sí misma, sacando pecho con otra mirada de seguridad. Menos mal que me encontraste hoy. Y como demostraste ser un buen compañero de conversación, al menos mejor que Takashi, sacrificaré parte de mi tiempo para darte clases particulares, gratis. ¿Qué te parece? Ella lo miró con aire de suficiencia. Por mucho que Tizone quisiera rechazar su oferta, era demasiado buena como para dejarla pasar. Además, establecer una conexión con alguien como ella solo podría ser beneficioso en el futuro. ¡Qué suerte la mía! Eso es, considerado. Tizone forzó una sonrisa. Te lo agradecería, Saya. La sonrisa petulante de Saya se amplió aún más mientras ponía las manos en las caderas, la nariz en alto y cerraba los ojos. Asegúrate de saber con quién estás hablando exactamente. Tizone optó por guardar silencio. Esto pareció satisfacer a la joven excéntrica, pues, tras sonreír triunfalmente para sí misma, empezó a salir del local de comida rápida donde se habían instalado y le hizo un gesto para que la siguiera. Nuevo amanecer capítulo 02. Saya notó la mirada de Tizone, como si acabara de despertar de un coma y se diera cuenta de lo diferente que se había vuelto el mundo. ¿Qué pasa? Tizone la miró. ¿Qué quieres decir? Ella puso los ojos en blanco. Sé que es tu primera vez en Japón, pero tienes esa cara de incredulidad. ¿Qué? ¿Acaso los estadounidenses creían que no teníamos rascacielos ni vallas publicitarias elegantes? Se rió entre dientes. Guardó silencio un momento, demasiado largo. Saya estaba a punto de hablar cuando él respondió. Su mirada iba de un peatón a otro. Un hombre al teléfono, con aspecto angustiado. Una hermosa pareja de manos entrelazadas. Una madre con su hijo. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo cada persona con la que te cruzas tiene una vida propia y compleja? Una historia que contar. Personas que significan todo para ellos, problemas que no pudieron resolver, lugares y metas que desean visitar, sueños y aspiraciones que no pudieron cumplir. Su expresión se tensó. Es normal pensar que somos los protagonistas de la historia, o alguien por ahí escribe las nuestras como simples personajes sin nombre, y piensa que no existimos para alguien más grande, sino para nosotros mismos. Saya se quedó mirando. Se rió entre dientes.
Ah, lo siento, probablemente no te entiendo. Quizás solo extraño mi hogar, eso es todo. Saya se detuvo a medio paso, con un lindo colmillo asomando entre sus labios. Cruzó los brazos sobre el pecho con expresión pensativa, frunciendo los labios. Luego, con una sonrisa de suficiencia que atrajo su mirada hacia sus diminutos colmillos, dijo: bueno, da igual. Eso no significa que no exista. ¿Y qué si mi vida ha sido escrita y planeada por una entidad superior e invisible? Soy la protagonista de mi mundo. Eso es lo que importa, ¿no? Que no seas el centro del universo no significa que no formes parte de él, ni que no puedas hacer grandes cosas por tu cuenta. Se encogió de hombros. Todos dejamos huella al morir, de una forma u otra. Además, ¿quién dice que no influyó también en las vidas que no se cruzan con la mía? No recibió respuesta inmediata del corpulento extranjero, lo que la hizo pensar que su declaración le pareció inspiradora o algo así. Saya iba a disfrutar de esa mirada de admiración, nerviosa y egocéntrica, pero su maldita mano enorme se posó sobre su pequeña cabeza. Le revolvió el pelo, haciéndola chillar de indignación. Bueno, desde luego que me afectaste cuando te lanzaste contra mí antes. Ella se zafó de su mano, mirándolo fijamente. No me abalancé sobre ti. Simplemente te atrajo mi inteligencia superior y me bloqueaste el paso con tus modales brutales y americanos. Ser un niño petulante no te hace ser muy inteligente, pero sí que tienes una lengua venenosa. Ay, acabo de insultar a una niña de 14 años. ¿Qué me tendrá preparado el señor? Tisone negó con la cabeza, incapaz de contener una sonrisa. No le llegó a los ojos. Inesperadamente, Tisone pasó casi todo el resto del día con Saya. La joven caminaba en círculos a su alrededor mientras paseaban por la ciudad. Aquí está la Academia Fujimi. Una de las mejores instituciones de Japón, comenzó Saya, gesticulando, paseándose, caminando tan rápido que a Tisone le costaba seguirle el paso. Aún así, tuvo que detenerse un momento al contemplar las famosas puertas de la escuela. Famosas porque allí era donde se desarrollaba toda esa locura. Un zombi se estrellaba repetidamente contra la puerta, antes de que un profesor se acercara para desarmar violentamente la situación, solo para que le arrancaran el cuello de un mordisco. Tisone sintió que los recuerdos se reavivaban con más claridad, aunque era bastante extraño ver una representación real de un lugar que solo había visto en el anime. La estructura era impresionante, aunque el gris de la piedra la hacía parecer más una prisión. Malik afirmaba que no había diferencia entre una escuela y una prisión, ya que ambas consistían en encarcelamiento y acoso entre compañeros por parte de profesores o adultos pésimos. A menudo se preguntaba, con ese brillo bromista en la mirada, por qué se molestaban en invertir en un sistema educativo cuando la gente se graduaba con la mente aún más deteriorada que cuando se matricularon. Dicho esto, la Academia Fujimi no era un mal lugar en realidad, considerando el brote zombie y todo eso. Tisone suspiró. Eso aún estaba a 2 años vista. Saya estaba allí, y dudaba que algo así ocurriera pronto. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿verdad? Dijo Saya con orgullo, resoplando mientras Tisone volvía a concentrarse. Entonces, este es el lugar que el intelecto indiscutible de nuestro genio residente iluminará algún día. Ja, ¿cierto? Saya sonrió con suficiencia, aparentemente ajena a su burla. Por otro lado, habló en un tono sin condescendencia, simplemente bromeando. ¿Cuántos años tienes? No pareces tan viejo. Saya cruzó los brazos tras la espalda y una mirada naranja interrogativa se posó en él. ¿Qué clase de pregunta es esa? Tisone le dio un golpecito en la frente, lo que la hizo fruncir el ceño. Estoy en la cima de mi juventud, algo que a ti todavía te faltan muchos años, a menos que quieras envejecer 10 años de repente, solo para darte cuenta de que ser adulta significa tener acceso total al mundo sin restricciones parentales. Disfruta de ser pequeña mientras puedas. Saya se quedó boquiabierta, con el ceño fruncido mientras se masajeaba la frente. No soy diminuta, solo soy bajita y poco desarrollada. Esa tampoco es razón para que me golpees la frente así de repente. Tisone tarareó, ignorándola. ¿Crees que podemos hacer una visita guiada? Me gustaría ver qué institución legendaria adoctrinará la mente de mi ingenuo hermano y moldeará sus ya malos hábitos. No pudo evitar sonreír. Depende. Saya levantó la barbilla con orgullo, poniéndose las manos en las caderas como si fuera a posar ante él como si acabara de posar para una portada de revista o algo así. Si fueras solo tú, probablemente no te dejarían entrar por lo descuidado que te ves. Sonrió con suficiencia. Oh, mira cómo tu cuerpo me avergüenza. Resopló. ¿Qué es la humillación corporal?
Saya parecía confundida. Tisone negó con la cabeza. Nada, ignóralo. ¿Y? Saya estaba sonriendo, riéndose disimuladamente bajo sus manos nuevamente mientras disfrutaba de tener la ventaja. Bueno, si soy yo quien los acompaña, no habrá problema. Saya le guiñó un bonito ojo naranja antes de caminar con paso decidido hacia la puerta. No tardó mucho en aparecer un conserje para preguntarles sobre cualquier asunto que tuvieran, antes de darse cuenta de la identidad de Saya y darles la bienvenida. Tisone y Saya caminaban juntos mientras el conserje divagaba sin parar sobre el prestigio de la escuela y sus logros, ante lo cual Tisone no podía hacer más que ignorarlo o fingir interés. Incluso Saya parecía aburrida. La monotonía del conserje tampoco ayudaba. Recorrieron los tortuosos pasillos, subiendo y bajando escaleras que, en 2 años, verían a amigos traicionarse ante una horda de zombies. O la azotea, donde Takashi consolidaría su papel como protagonista. Incluso visitaron el dojo del campus, donde Saeko Busujima, aún de primer año, practicaba kendo. Tisone se quedó mirando con cierta sorpresa cómo la espada de Saeko cortaba el aire con fluidez. Su cabello morado ondeaba tras ella como una manta, y gotas de sudor volaban a su alrededor de forma cinematográfica. Era elegante y hermosa. Y letal. Sabía de lo que era capaz esa chica con una espada en las manos. Aunque era 2 años menor que el canónigo, probablemente superaba con creces a Tisone en habilidad. No importa. Aprenderé todo lo que pueda con el tiempo que me queda. El conserje también se quedó mirando antes de desviar su atención. Tisone se dio la vuelta, listo para irse. Sin embargo, por un breve instante, pareció como si el destino hubiera unido sus miradas para que se encontraran. Fue un vistazo fugaz. No significó nada. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, ambos quedaron profundamente impresionados el uno por el otro. Al salir del dojo, Tisone tenía el ceño pensativo. Mientras tanto, el conserje volvió a monologar. Sin embargo, solo era ruido estático para sus oídos. Saya miró con curiosidad a Tisone cuando se marcharon. ¿Viste a tu tipo de mujer? Preguntó discretamente. El conserje seguía hablando con entusiasmo. Tisone sonrió levemente. Tiene una mirada que podría matar, pero con una espada, no tiene por qué hacerlo. Pueblo. Saya arrugó su narizita. ¿No sabes que la pluma es más poderosa que la espada? ¿Puedes escribir más rápido de lo que ella puede cortarte la cabeza? ¿De qué serviría un bolígrafo cuando zombies descerebrados arañaban tu puerta? Aunque, en cuanto a atractivo para una pareja potencial, supongo que ambos pueden ser encantadores, uno tiene un ingenio afilado como una cuchilla, el otro tiene una cuchilla de verdad. Supongo que no estás disgustada con la escuela, después de todo. Saya rió a carcajadas antes de que una mano bonita y delicada cubriera su risita dentada. Se cubrió la boca con la mano y susurró. ¿Y bien? ¿Convencida? Ah, sí. Estaba convencido. Todo era tan idéntico a lo que había visto en la animación. Se giró hacia Saya. Sus dientes brillantes se asomaban a través de su amplia sonrisa. Es perfecto. Recorrieron varias aulas. El conserje los miró con entusiasmo y se apresuró con orgullo a presentarles otra aula destacada. Dentro, un hombre de voz potente y carismática impartía una clase magistral a la clase, que escuchaba absorta. Por supuesto, Tisone no entendía lo que decían, pero su aspecto viscoso y su traje a rayas le traían malos recuerdos de cierto personaje del anime. Koichi Shido. Shido tenía una sonrisa alegre en el rostro mientras charlaba sin parar ante una clase de atentos oyentes. Incluso se subió las gafas de montura negra, captando un destello de sol, exactamente como en el anime. Era tan ridículo que Tisone no pudo evitar reírse. Y, naturalmente, el destino intervino una vez más ese día. Porque los ojos de ese cabrón viscoso se posaron en Tisone, y una expresión de absoluto disgusto se dibujó en su rostro. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Nuevo Amanecer capítulo 03. La aparición de Tisone y Saya hizo que los estudiantes dejaran de escuchar atentamente la clase de Shido, y el hombre parecía molesto por perder su protagonismo. Tisone, por su parte, no reaccionó en absoluto cuando la atención de todos los estudiantes se centró en él. Shido se acercó con una sonrisa encantadora. El conserje se apresuró a hacer varias reverencias al maestro, disculpándose, dejando a Tisone y Saya a merced de este. Shido se fijó en Saya y en ese distintivo cabello rosa que solo podía pertenecer a. Él frunció el ceño, pero aún así, una sonrisa falsa colgaba de sus labios. Habló y, como era de esperar, Tisone arqueó una ceja confusamente.
Shido frunció aún más el ceño, antes de que Saya, amablemente, interviniera para explicar la situación de Tisone. Shido lo miró con curiosidad por un instante. Una sonrisa fingida se dibujó en su rostro y le ofreció la mano a Tisone para que la estrechara. Creo que así es como se saludan en su país, ¿no? Un placer conocerlo. Soy Koichi Shido, el profesor de educación cívica. Tisone entrecerró los ojos sutilmente y agarró la mano extendida para estrecharla. Era de un blanco pálido y frágil. Podría haberlo aplastado si hubiera querido, y por un momento, sintió la tentación. Soy Tisone. He oído maravillas de usted, señor. Adulación. ¿A quién no le gustaba? Desde luego, no a este cobarde que se creía superior a los demás. Shido soltó rápidamente el apretón de manos, como si acabara de tocar una bolsa de basura mojada junto a la carretera. Aún así, esbozó una sonrisa profesional. Menudo astuto. No hablas japonés, ¿verdad, muchacho? Preguntó Shido con una sonrisa indulgente, actuando como el hombre más inteligente e intelectual a pesar de ser bastante joven. Tisone sonrió cortésmente. Todavía no, aunque mi amiga se ha ofrecido a darme clases. Con su ingenio, creo que lo dominaré en menos de 2 o 3 meses. Le dedicó una sonrisa a Saya, para su desconcierto, mientras ésta asintió furiosamente a la profesora para confirmar sus palabras. La comisura de los labios del profesor se curvó. Tisone no podía estar menos desconcertado o perturbado por el hombre. Solo estaba siguiéndole la corriente y siendo amable por el momento. No quería que el hombre lo irritara tan pronto. Shido quería reconocimiento, ¿qué más? Quizás, un blanco fácil para el acoso o la intimidación. Ah, sí, Takagi-san. Shido miró a Saya, quien frunció el ceño ante la mirada babosa de la maestra. Pronto asistirás a nuestra institución, ¿verdad? Lo espero con ansias. Espero que tus clases estén a la altura, respondió Saya con altivez. Aunque dudo que me esfuerce demasiado. Claro, claro, Shido rió con indulgencia. Parecía la personificación del encanto. Un caballero dulce y alegre. Volvió su atención a Tisone y esbozó una amplia sonrisa. ¿Serás también una de nuestras nuevas incorporaciones? ¿Un estudiante de intercambio, quizás? No del todo. Rió Tisone, imitando el tono indulgente de Shido. Solo estoy haciendo un poco de turismo para ver si es un buen lugar para que mi hermano disfrute de ese subidón que necesita. Shido se bajó un poco las gafas para ver mejor a Tisone. ¿Tu hermano? Hubo un ligero dejo de disgusto en su voz, pero lo disimuló rápidamente al volver a colocarse las gafas. Le dedicó a Tisone una sonrisa cortés. La preparatoria Fujimi ofrece un ambiente excelente que cultiva tanto el carácter como la mente de los estudiantes. De eso no tengo ninguna duda. Aunque, estamos a mitad de semestre y ya no aceptaremos estudiantes transferidos ni nuevos, una lástima. Shido casi parecía decir eso en serio. Tisone rió levemente. Oh, no lo inscribiré con tan poca antelación, aunque supongo que podría retrasar mis planes, fingió contemplación, con una mano pensativa bajo la barbilla. Es una verdadera lástima que no podamos acoger a nuevos alumnos pronto. Sin embargo, quizás podrías matricular a tu hermano en otra escuela. Quizás. Gracias por ser tan comprensivo. La fachada amistosa de Tisone casi se derrumbó por un segundo. Casi pensé que la idea de un estadounidense de piel oscura caminando por tus sagrados pasillos era inimaginable. Que las puertas de la preparatoria Fujimi eran demasiado imponentes para una cara negra. Pero parece que aún hay esperanza para mi hermano menor. Jaja, en efecto. La sonrisa de Shido era tan forzada que Tisone podía oírle rechinar los dientes. Shido hizo un gesto de desdén con la mano. Ahora, si me disculpan. El profesor hizo una ligera reverencia como muestra de cortesía y esbozó su característica sonrisa artificial. Todavía tengo una clase que dar. Mis queridos alumnos no deben estar esperándome. Ah, y te has hecho un buen amigo. Tienes mucha suerte. Susurró esto último, solo para que Tisone lo oyera. Se dio la vuelta y le hizo un gesto con su delgada pata a Saya. Te estaré esperando. ... Saya le lanzó a Shido una mirada dura detrás de sus lindos rasgos antes de sacar a un tranquilo Tisone de la clase por el dobladillo de su camiseta sin mangas, tirando de ella como un gatito arañando a un humano para llamar la atención de su dueño. Imbécil. Murmuró entre dientes. Luego miró a su nuevo amigo gigante. Deberías tener cuidado con lo que dices y a quién se lo dices, Tisone. No se equivocaba. La ira impulsiva y la lengua suelta no construían puentes. Pero Tisone sabía lo escurridizo que era Shido.
Aunque no le entusiasmaba la idea de asesinar a alguien a sangre fría, no podía dejarlo con vida una vez que estallara el apocalipsis. Bueno, habría tiempo de sobra para generar algo de buen karma en la serpiente. Lo siento, Saya, dijo Tisone con ligereza. Le revolvió el pelo, lo que le valió una mirada fulminante. Debió de incomodarte. Vamos, déjame llevarte a casa. Puede que no tenga la cabeza para los rompecabezas como tú, pero soy bastante bueno resolviendo problemas que caminan sobre dos patas. Resopló, poniendo los ojos en blanco. Parece que también tengo que enseñarte sentido común, dijo, y mientras Tisone seguía acariciándole la cabeza con suavidad, Saya inconscientemente volvió al japonés. Baka. El tiempo vuela en el mundo del anime. O quizás simplemente era su percepción distorsionada del tiempo. Al fin y al cabo, esto era la vida real, y Tisone no había sufrido un salto temporal. Al menos todavía no. Ya anochecía y el cielo se oscurecía con cada minuto que pasaba. Además, hacía frío. Tisone y Saya caminaban juntos por las calles de la ciudad de Tokonosu, iluminadas por farolas naranjas brillantes que proyectaban sombras ambarinas sobre cada vehículo o peatón en movimiento. Gracias por hoy, Saya, dijo Tisone. Un frío intenso inundó el aire cuando el cielo finalmente oscureció. Se detuvieron en un cruce. De ahí en adelante, estaría a salvo sola. Era un barrio de clase alta, y Tisone no se sentía precisamente cómodo merodeando por allí. Saya inclinó su cabeza rosada de dos coletas hacia él con un ceño fruncido que estropeaba esos delicados rasgos de muñeca. Ten cuidado contigo mismo, patán. Murmuró con su encantador acento y apenas extendió un brazo. Tisone contuvo una sonrisa. Ella dudó, obviamente, antes de darle un ligero golpecito en el pecho y depositarle una nota en las manos. Toma. Esta es mi dirección. Espero que pases todos los fines de semana para tus clases. Sé agradecido, ¿sabes cuánta gente tiene esos privilegios de mi parte? ¿Ninguno? Arqueó una ceja. Exactamente. No pudo evitar reírse, alborotando la cabeza de Saya otra vez. Ella se dejó hacerlo esta vez, con el rostro rojo frunciéndole el ceño adorablemente. Él le acarició el cabello por última vez antes de soltarla. Ni se te ocurra llegar tarde. Sé puntual. No faltes a tus clases y asegúrate de arreglarte antes de verme. Suspiró en voz baja. Tienes suerte de que mis padres no estén en la ciudad. Resulta que tengo más suerte de lo que pensaba. Tisone puso los ojos en blanco, aunque considerando quiénes eran los padres de Saya, no sabía cómo podría encantar al señor y la señora Takaji. Lo entiendo, señorita genio. Le dedicó una última sonrisa de oreja a oreja antes de salir corriendo, con la mochila subiendo y bajando por su espalda. Sin embargo, por pura casualidad, o por desgracia, el destino, Saya terminó tropezando en una pose muy comprometedora. Sí, porque cuando todos se caen, lo hacen con el trasero en alto. No ayudó que su falda estuviera subida y sus bragas. Tisone apartó la mirada. No. No caería en esa trampa. Era demasiado viejo para esas tonterías. Saya se puso de pie rápidamente y se giró para mirar a Tisone con enojo. ¿Lo viste? ¿Qué? Mira. Un cometa. Esta vez fue Saya la que puso los ojos en blanco antes de alejarse como si nada hubiera pasado. Tisone se quedó solo bajo el cielo estrellado. ¿Es esta la parte donde el protagonista suele pronunciar algún tipo de discurso vergonzoso, motivador y amistoso mientras levanta la mano hacia el cielo? Él resopló. Una brisa helada pasó junto a él. Hoy no.